Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Hoy os traigo una entrevista muy, pero que muy interesante, ya que, como dije, 2022 viene cargadito de entrevistas y además entrevistas muy potentes. Y esta vez he contactado con los camaradas del Fundido, con Julián y Javier, y vamos a hablar un poquito acerca de economía marxista, luego también acerca de las falacias que se sueltan sobre el comunismo, las ideas comunistas, más en términos económicos, ¿no? Sobre todo viniendo de esos sectores más libertarios y demás, que han cogido, pues, fama, entre comillas, estos últimos años, ¿no? Entonces, bueno, Julián, Javier, ya que os vais a presentar seguramente mejor de lo que puedo hacer yo, bueno, os cedo la palabra si os queréis presentaros a la gente que pueda ver el vídeo. Bueno, ante todo, muchas gracias, Javi. No sé si... Empezá vos. No, nada, eso. Primero que nada, darte las gracias por esta oportunidad. Es la primera entrevista que hacemos en más de un mes, ¿no? Y nada, estamos muy contentos de empezar el 2022 con esto. Nada, nos vamos a ir, creo que, presentando a través de nuestras ideas a medida que avance la entrevista. Javi. Sí, lo mismo que Julián. Muchas gracias por la invitación. No solo por la invitación, sino bueno, siempre está bueno conocer nuevos canales de divulgación desde un punto de vista marxista. Así que nosotros no conocíamos tu canal y bueno, es una alegría siempre ver que hay gente que está produciendo contenido en este sentido, que está contrarrestando también esto que vos decías, este auge, digamos, anticomunista y antimarxista, así que eso también nos alegra mucho. Julen, si tú quieres decir algo también a la gente. Simplemente invitaros a todos a seguirles, porque de verdad que es una cuenta que aclara mucho, ya tanto en temas directamente hablando sobre los libertarios y tal, porque vemos que está repleto internet de ellos y bueno, le respondéis la verdad que muy bien. Para nosotros es un alivio que haya gente como vosotros y sin más, que siguiéndoles ya podréis ver su nivel y la verdad que su calidad. Yo también, bueno, os quiero dar las gracias por acceder a la entrevista y, como no, seguirles en las redes sociales que tienen, que están presentes en Facebook, en YouTube y en Instagram, si no me equivoco. Estamos Bien, entonces seguirles. Estamos en Twitter también y a la brevedad estaremos, si logramos descifrarlo, en TikTok. La cuestión de edad. Efectivamente, hay que aprovechar un poco también las plataformas que existen y demás para un poco divulgar la información, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir ya de lleno con la entrevista. Y bueno, la primera pregunta un poco general y es un poco acerca de vuestro canal, ¿no? ¿Qué es lo que os lleva a crear el Fundido y por qué? O sea, ¿por qué decidís empezar con ese proyecto? No sé, Julián, si querés contestar vos o contesto yo. Empezá vos. Perfecto. Mira, la cuestión, nosotros veníamos hacía tiempo conversando entre nosotros, cada cual había tenido, digamos, en distintas circunstancias, había desarrollado sus posturas políticas, participado en distintas instancias de organización acá en nuestra región, etcétera. Y empezamos a hablar con la idea de poder darle forma, digamos, a un proyecto en el que pudiéramos convertir, digamos, algunas de las cuestiones que estábamos discutiendo, charlando, no siempre de acuerdo, en general con muchas posturas divergentes en algunas cosas, pero con mucho, digamos, ánimo, sobre todo de debatir y de producir algo. Y bueno, empezamos a charlar distintas ideas sobre cómo darle forma a eso. Y cuando se declaró, digamos, la cuarentena, decidimos que una buena manera podía ser un canal de YouTube y nos encontramos con que no había prácticamente canales en formato youtuber, digamos, así con una orientación marcadamente marxista. Decidimos que si no lo hacíamos nosotros en ese momento, probablemente alguien mucho mejor que nosotros lo iba a hacer y nos iba a quitar el lugar.
con lo cual, digamos, nos apuramos en arrancar con esto. Y básicamente la idea fue esa. Nosotros empezamos con este tema dándole un lugar muy importante a la discusión con los liberales, que, como decíamos antes, están, digamos, en un momento de auge mediático muy grande. Habría que ver después, y seguramente lo vamos a discutir, si ese auge se traduce realmente en una potencia política real o qué significa. Pero bueno, arrancamos con eso, con tratar de clarificar algunas categorías básicas del marxismo, también tomarlo como excusa para poder ordenarnos nosotros para estudiar y para aprender, para llegar a otra gente y también para entrar en contacto, así como estamos haciendo contacto ahora con ustedes, para entrar en contacto también con otra gente que es la que nos puede aportar, digamos, también a nuestra propia formación. Y bueno, decidimos esto de arrancar polemizando mucho con las ideas liberales, pero bueno, la idea es también profundizar más adelante, de la manera lo más ordenada posible, también polemizando con otros tipos de ideologías, seguir haciendo un recorrido, digamos, pensándolo un poco a largo plazo. Así que esa básicamente sería la idea del canal por el momento. Sí, no, añadir que, bueno, que también viene a suplir una necesidad poco personal nuestra. Los dos somos de Argentina, pero yo en este momento, bueno, hace un par de años ya vivo en España, me vine a vivir acá a Barcelona en 2019. Y nosotros somos amigos hace muchos años, entonces también significó una manera de poder mantenernos en contacto, digamos, permanente. Bueno, y como dijo Javi, también creo que uno de los aspectos más importantes es que no solo, o sea, en la misma medida que hacemos divulgación, también vamos aprendiendo, digamos. O sea, es finalmente también una excusa para, digamos, para ordenar nuestras propias ideas. Y yo, a ver, empecé con las ideas mucho menos claras de las que creo que la tengo ahora, digamos. Con lo cual, nada, viene a satisfacer una necesidad personal, algo que también se dio durante la cuarentena, aprovechando, como dijo él, el boom, digamos, de creación de contenido durante el encierro y también, digamos, a mantener un vínculo transatlántico. Yo sí quería puntualizar porque yo me acuerdo, o sea, yo siempre he dicho que un poco mi talón de Aquiles, digámoslo así, ¿no? Siempre ha sido la economía, ¿no? Yo siempre he sido de letras, de más filosofía, historia y demás. Y claro, uno si empieza a indagar en el marxismo, se da cuenta, como bien dijo Marx, ¿no? De que el marxismo no se puede entender sin asimilar los principios básicos de la economía. Ya no estoy hablando ni siquiera de marxismo, sino que de la propia economía, ¿no? Y ahí que me encontré, por ejemplo, con vuestro canal y el primer vídeo que vi vuestro fue el de refutando a refutador o algo así creo que se llamaba, ¿no? Que Krause. Eso es un vídeo muy bueno, por cierto. Y claro, dije, joder, es verdad, o sea, es necesario también desde intentando tirar, ¿no? Desde los propios principios y máximas que defienden estos sectores liberales que parece que, no sé, que dominan la economía o no sé, y luego vemos realmente, luego vamos a hablar más tarde acerca de dónde caen, ¿no? En qué errores caen, pero es muy interesante porque aparte de ver en qué fallan, también uno aprende esos términos económicos, ¿no? Entonces, realmente os doy mi enhorabuena por el canal porque me parece muy interesante, encima en un sector bastante fijado, ¿no? Que es la economía, que es muy necesario, la verdad, ¿no? Porque existen muchos canales, como puede ser el mío, divulgación más abstracto, ¿no? Pero bueno, ya os digo, yo a la gente le recomiendo muchísimo que vea vuestro canal, de verdad. No sé, Julen, si tú quieres decir algo también. Sí, yo además comencé con el marxismo y tal más tarde que Oyer. Oyer es unos años mayor que yo. Y bueno, cuando empezamos a hablar y tal, me recomendó vuestro canal y la verdad que me aclaró un montón porque yo lo que valoro es digamos, hablar terrenalmente y poner ejemplos prácticos, porque muchas veces no decimos marxismo, va, tiras a Marx, empiezas a leer El Capital y dices, bueno, no es de este mundo, pues ya está, pues a otra cosa. Y joder, a mí personalmente incluso me alegraba decir, ostra, lo entiendo y luego veo que tiene un reflejo en la realidad, ¿no? Y en ese sentido, de verdad que pues, felicidades. Muchas gracias.
Pues si os parece vamos a ir un poco con los términos económicos y demás, ¿no? Sí, Bueno, perfecto. bueno, una teoría de Marx que muchos capitalistas y demás creen haber refutado y de esa manera creen que ya el comunismo pues, es inservible, todas las experiencias socialistas que se han dado se cancelan, ¿no? Por la simple razón de que, por ejemplo, la teoría del valor de Marx no sirve. Marx se equivocó y que no sirve, ¿no? Entonces, bueno, quiero que nos expliquéis un poquito acerca de qué es la teoría del valor. Bien. Bueno, la cuestión es muy, muy oportuno lo que vos decís de una de los discursos que están muy instalados es que el socialismo fracasó porque la teoría del valor de Marx fracasó en su aplicación, digamos. Lo cual demuestra una ignorancia muy profunda, digamos, por parte de quienes creen que la teoría marxista es un conjunto de recetas de política económica para aplicar en un país, ¿sí? De hecho, uno empieza a profundizar en esos discursos y lo que ve es que se asocia marxismo a muchos impuestos, marxismo a robar vacas o marxismo a generalidades y falacias, digamos, que no tienen, ni siquiera llegan a tener un sustento en el propio sentido común. Entonces, algo que es muy necesario hacer es, digamos, retroceder en los términos en los que uno está usando, para explicar realmente qué significan y qué lugar tienen, digamos, en el pensamiento y en la acción. Entonces, cuando uno habla de una teoría del valor, ¿de qué está hablando? Está hablando de un conjunto de recetas económicas. O sea, la teoría del valor trabajo es esto que dicen los liberales, es poner muchos impuestos o es expropiar una empresa o alguna cosa por el estilo. O es en realidad una búsqueda científica de aquella sustancia, digamos, aquel elemento que dote a los objetos que circulan en el mercado de las características que los hacen aptos para esa circulación. O sea, aquella sustancia, digamos, que está en el fondo de las relaciones económicas, de aquellas relaciones que se establecen en el mercado. Entonces, si uno parte de esto, de que una teoría del valor lo que busca es eso, es determinar específicamente qué es el valor y qué lugar ocupa en la vida social, uno no puede partir de las nociones, digamos, coloquiales. Uno se encuentra cuando está discutiendo con liberales que confunden, por ejemplo, valor con valoración. Entonces, para ellos, valor es querer más una cosa que otra, o tener cierta afinidad por alguna cosa. Y en realidad esa no es una noción, digamos, propia de un lenguaje específico, de un lenguaje científico. Da la casualidad de que, bueno, Marx usa la palabra valor, pero esto no quiere decir que haya que asignarle, digamos, ese significado coloquial y que en base a ese significado coloquial, digamos, se pueda refutar una teoría. Lo que hay que buscar es justamente cuál es, digamos, el significado específico que se le otorga a esa palabra, cuál es el fenómeno que se está describiendo y si es consistente, digamos, esa descripción con la realidad. Marx, para estudiar esta cuestión, parte de la mercancía, que es, digamos, el objeto que se nos presenta de manera inmediata en las relaciones económicas, en el capitalismo, digamos, y empieza a desenvolver, digamos, las determinaciones de la mercancía, de este objeto particular, para encontrar esta sustancia, digamos, que determina su forma de producción y de circulación. O sea, que va a determinar las características específicas del mercado. Si bien se suele hablar de la teoría del valor trabajo, es importante, digamos, no hacer lo que hacen, digamos, los liberales que están nadando en el charquito de la literalidad y no agotar el camino, digamos, diciendo, bueno, se llama teoría del valor trabajo, esto significa el valor proviene del trabajo y punto.
¿sí? Que es lo que suelen hacer los críticos del marxismo para no tener que afrontar la complejidad de esta cuestión. Y bueno, también lo hace alguna gente de izquierda, lamentablemente, pero bueno, en función de eso también está la idea de dar estas discusiones. Esto de que el valor proviene del trabajo, puesto así nomás, no lo vamos a encontrar en el despliegue que hace Marx, ¿sí? Lo que vamos a encontrar es un desarrollo, un avance en el que va poniendo las sucesivas determinaciones para dar con esta especificidad, digamos, del modo de producción capitalista. Entonces, un modo de producción en el que las relaciones sociales se desenvuelven de manera indirecta, mediadas por la mercancía, es decir, por los productos en los cuales se encuentra objetivada una cantidad de trabajo abstracto socialmente necesario, aplicado de forma privada e independiente, ¿sí? Es lo que estamos mirando cuando miramos el capitalismo. ¿Esto qué significa? No se trata simplemente de producir según la productividad normal, ¿no? Cuando hablamos de el tiempo de trabajo socialmente necesario, no estamos hablando simplemente de que, bueno, en la sociedad hay un determinado nivel tecnológico y uno en la medida en la que produzca según ese tiempo de trabajo socialmente necesario, ya está, produjo una mercancía, está participando de las relaciones sociales capitalistas, ¿no? Hay una cuestión que es esencial, que es que esta producción resulte en valores de uso sociales. Valores de uso sociales son, digamos, objetos que pueden ser consumidos por personas diferentes de las cuales los produjeron, ¿sí? Si yo produzco algo que no es un valor de uso social, ¿sí? No va a formar parte, digamos, de las necesidades sociales, nadie va a querer obtener aquello que yo produje, por lo tanto yo no voy a poder participar en las relaciones sociales, digamos, en las relaciones económicas. O, por ejemplo, si yo produzco una docena de alfajores y se los mando a ustedes de regalo, ¿no? Porque les tengo aprecio, o porque espero caerles bien, o por lo que sea. Yo puedo estar adecuándome perfectamente al tiempo de trabajo requerido por el estado actual de la producción de alfajores, y aún así no produje una mercancía, sino que produje algo cuyo destino va a estar determinado por una relación personal, por este interés, por ejemplo, personal que yo puedo tener en que ustedes reciban ese regalo, ¿sí? Entonces, todavía no llegué, digamos, a algo que me esté describiendo verdaderamente cómo funciona el capitalismo, porque evidentemente el capitalismo, la acumulación de capital, no se basa en intercambios que estén determinados por relaciones personales, ¿sí? En una sociedad esclavista o servil, en la cual el trabajo y el producto del trabajo se asignan según las cualidades personales justamente de la persona, o sea, el esclavo trabaja para el propietario porque el atributo que los hace esclavo y amo está en la propia persona, ¿sí? El amo es el amo y es esa persona. Y el siervo, por ejemplo, que trabaja para el señor, trabaja para el señor porque el señor es específicamente esa persona, y esa persona es la que porta en sí misma, digamos, los atributos que lo ponen en ese lugar social. Eso no sucede en el capitalismo. Es muy importante esta cuestión del carácter privado del trabajo, ¿sí? Del carácter independiente y privado del trabajo, no solo porque es una especificidad, digamos, que no está en otros modos de producción a lo largo de la historia, sino porque es una determinación que define, digamos, elementos fundamentales, importantísimos, del propio funcionamiento del capitalismo, que tienen que ver con la competencia, las tasas de ganancia y su tendencia a la caída, la superproducción, las crisis, un montón de cosas que se desprenden justamente de este carácter privado independiente de la producción. Yo decía, en el capitalismo no tengo asignado el trabajo, ni tampoco tengo asignada una parte del producto del trabajo social, sino de manera indirecta, digamos. O sea, por ejemplo, volviendo al ejemplo de los alfajores, yo como productor de alfajores, a mí no me importan las cualidades personales de la persona que va a consumir mis productos. De hecho, no necesito ni conocerla, obviamente. Lo que necesito es encontrar la manera en que mi trabajo, al objetivarse en un producto, al tomar forma, digamos, concreta en un producto, encuentra una contraparte en cierta porción del trabajo social, o sea, de trabajo que hayan hecho otras personas, con las que yo, repito,
no tengo una relación, digamos, de dependencia personal, como podría ser en una relación esclavista, servil o incluso familiar o de amistad. Entonces, yo tengo que encontrar, digamos, para mi producto, esta contraparte en un trabajo producido por otro sujeto, de manera que una vez que está puesto a circular, yo puedo obtener cierta porción, digamos, de valores de uso necesarios para reproducirme como ser humano, que fueron producidos por otros productores, tan independientes y privados respecto de mí como yo de ellos, ¿no? Por eso decimos que en el capitalismo somos productores libres, ¿sí? Libres de relaciones de dependencia personal. No quiere decir que no existan relaciones de dependencia personal, como decía, la familia, la amistad, e incluso, digamos, relaciones de casta en algunos países y cuestiones por el estilo, ¿sí? Sino que no son esas relaciones las específicas del modo de producción capitalista, las que determinan el modo de producción capitalista. Y esta libertad, digamos, que decía recién, es la forma en la que cada individuo debe poner su conciencia en función de garantizarse el consumo de aquello que produce la sociedad a través de la producción de mercancías con su propio trabajo, ¿sí? Entonces, estas, digamos, son las cuestiones básicas que va a afrontar la teoría del valor marxista, ¿sí? ¿Cuáles son estas determinaciones y estas especificidades del modo de producción capitalista que hacen, digamos, que las relaciones sociales se establezcan de manera indirecta y mediadas por mercancías y mediadas por la necesidad de valorizar el capital? Luego también no creéis, por ejemplo, que existe un desconocimiento enorme, ¿no? Aparte de la teoría, ¿no? Acerca de asociar el valor al precio, ¿no? O sea, mucha gente cree realmente, ¿no?, de que una cosa vale lo que su precio marca, ¿no? Entonces, ¿cómo refutáis esto? Bueno, la cuestión es que el valor no es lo mismo que el precio. Digamos, acá entra, digamos, en juego esta cuestión de definir específicamente el significado de las categorías, ¿sí? El valor es ese tiempo de trabajo socialmente necesario, digamos, desempeñado de manera privada e independiente. Los precios son, digamos, la expresión monetaria de ese valor, ¿sí? Pero no es una traducción directa. ¿Sí? Los precios están determinados, los precios, digamos, en el mercado, los precios efectivos, digamos, y concretos en los que uno intercambia están determinados por muchas cuestiones. Obviamente esto es complejo e intervienen acá la competencia, la oferta y la demanda. Un desequilibrio entre la oferta y la demanda va a producir, por supuesto, variaciones en los precios. Hay un montón de cuestiones que intervienen ahí que hacen simplemente que esto haya que verlo así. Son elementos diferentes. Los precios son una expresión del valor, pero no es una expresión directa. Aquí, por ejemplo, también yo veo que, por ejemplo, la gente no entiende, y más que nada los liberales, que Marx, su principio no era, voy a refutar al capitalismo. No, era simplemente entender. Entendió a David Ricardo, entendió a Adam Smith y tal, y partiendo de esa base, digamos que mejoró esa teoría y entendió del todo ya el funcionamiento del capitalismo, ¿no? Bueno, esto vuelve sobre lo que decía Javier al principio, digamos. O sea, lo que se trata de proyectar desde el costado de la feligresía liberal, libertaria, como se le quiera llamar, es esta cuestión de que el marxismo, específicamente el marxismo, es una serie de recetas políticas que dijo un señor que era muy rencoroso y que vivía del amigo y que probablemente vivía del amigo, no importa tampoco, y que le pegaba a la esposa y no sé qué cantidad de maldades para una serie de recetas políticas que apuntan a destruir el capitalismo. Y en realidad, digamos, todo esto, hay que siempre volver a lo más básico, a lo más esencial. Todo esto se deshace, no sé, tipo yendo a la biblioteca y mirando que el libro del tipo no se llama El comunismo, sino que se llama El Capital, y es simplemente un estudio de qué es el capital, de qué es el modo de producción capitalista.
Y ahí medio que se terminan todo este tipo de locuras, digamos, de planteos medio absurdos. A fin de cabo, yo ahí sí veo, partiendo un poco de la experiencia que tengo yo en el canal, ¿no? Es que para la gente, sobre todo, igual que no tiene más básica, ¿no? Del mundo libertario, porque hay de todo, ¿no? Porque desgraciadamente esa gente que coge fama, por ejemplo, como youtubers y demás, no son gente con carreras económicas y demás, no son gente que tienen que tirar desde chismorreos o propias falacias, ¿no? Y es clarísimo, por ejemplo, cómo a la hora de refutar a Marx, porque si uno coge a Marx y empieza a leer cualquiera de las obras, y no estoy hablando de Manifiesto Comunista, sino que otras obras, Salario y Trabajo Asalariado, bueno, no sé si se llama así la obra, El Capital mismo, ¿no? Es decir, tiene un lenguaje complejo el hombre, o sea, hay que entenderlo, hay que volver a leer las páginas que él escribe, porque no es fácil, o sea, leer a Marx. Pero entonces esta gente lo que hace, tira de la falacia ad hominem, ¿no? Un ad hominem perpetuo, ¿no? Lo que has dicho antes, por ejemplo, ¿no? Que si le mantenía Engels, que si le pegaba a la esposa, que si dejó preñada a la niñera, bueno, tonterías de eso, ¿no? Pero es que, ¿qué refutan con eso? No refutan absolutamente nada de Marx. Y además, es que es lo que acabas de decir, ¿no? O sea, el libro que él escribe, su libro más importante, es El Capital, no es el comunismo, es El Capital, y el capitalismo, el nombre lo coge por la misma obra de Marx, que es El Capital, ¿vale? Sí. Y un poco volviendo a sí, ¿querías decir algo? No, que además vos decís esto, bueno, no tienen, o sea, la mayoría de estas figuras de YouTube y esas cosas, por ahí no tienen formación económica, es que en realidad no hace falta, o sea, está bien, yo no soy economista. Lo que hace falta en principio, en todo caso, es tener una discusión desde desde cierta honestidad intelectual que evidentemente, y no sé si no tienen, o no sé cómo se maneja ese criterio por ese lado, ¿no? Estamos hablando de que se promulgan, están tan prendidos de la palabra falacia, y no hay conjunto de pensamiento y de doctrina más falaz que la que llevan adelante estos tipos. Que digamos que te hablan. Nosotros siempre nos reímos y siempre, yo particularmente siempre trato de volver las discusiones a este lugar, ¿no? La mayoría de las cosas que te puede decir un influencer libertario, no todos, hay gente que verdaderamente sabe un montón y que discute con muchísimo nivel y que seguramente tiene mucho más nivel que todos nosotros. Pero digo, la mayoría de las cosas que te dice el influencer libertario de a pie, no es que hay que ir a un texto profundísimo y desconocido de los manuscritos desaparecidos de Marx para entenderlo, no. La mayoría de esas cosas se refutan o se deshacen, digamos, ni siquiera se puede hablar de refutación. Se cae el fundamento de esas cosas yendo, yo siempre digo, al primer párrafo del Capital, cuando Marx dice una mercancía se entiende en arreglo a su valor de uso, su valor de cambio. Y ahí se cae toda esta cuestión del uso medio fantástico de la palabra valor. O a la segunda página del Manifiesto Comunista, donde hace una loa infinita y gigantesca a las grandezas del capitalismo y de la burguesía y a cómo desarrolló la fuerza productiva. Y ahí se termina gran parte del argumentario liberal. Entonces ya no se trata de que haya que ser economista para discutir esto, sino que hay que tener por lo menos la decencia, no sé cómo decirlo, de ir y abrir la primera página del libro que uno está tratando de refutar. Y bueno, un poco volviendo a la teoría, claro, ¿qué pasaría, por ejemplo, con el arte en la teoría de Marx, ¿no? O sea, el arte, claro, esta discusión, sí, no sé si la conocéis, ¿no? Es decir, a mí, por ejemplo, un cuadro me puede gustar o no me puede gustar. Entonces, realmente, la teoría del valor de Marx aquí, ¿cómo se aplicaría? Seguro Javi va a tener algo más largo que decir, pero yo empiezo por lo siguiente, digamos, a mí los fideos me pueden gustar o no me pueden gustar, pero se venden en el supermercado lo mismo, lo cual, digamos, ahí está justamente un poco la cuestión del malentendimiento de qué significa el valor, ¿no? Después, bueno, hay dos grandes rasgos con la cuestión del arte que siempre nos plantean. Uno es, bueno, la supuesta refutación de la teoría del valor que viene con la idea de que existen productos que son únicos y que son invaluables o que tienen valores completamente que parecieran escapar a la lógica de la teoría del valor, por ejemplo, ejemplares artísticos únicos, ¿no? Entonces te vienen a explicar esta cuestión de que la existencia de un cuadro de Da Vinci refuta la teoría del valor. Eso
digamos, no entendiendo que ese tipo de productos justamente escapan a la lógica del mercado. Y te dice también algo, digo, escapan a la lógica del mercado porque no existe más de uno de los mismos. Digamos, no hay nada de lo que hace un mercado de eso, ¿no? Y te dice también algo del lugar de donde vienen este tipo de refutaciones, ¿no? Que solo pueden, o sea, cuando estamos hablando de una teoría del valor, es decir, como dijo Javier hoy, digamos, de un intento científico de buscar la sustancia que dota a los objetos que circulan en el mercado de la aptitud para ser intercambiados, la única forma de intentar ir contra ese planteo es buscar un objeto que está por fuera de eso. Te habla de vuelta de esta cuestión, para llevarlo a un terreno mucho más sencillo, de esta cuestión de honestidad intelectual, ¿no? Pues Javi, ahora seguro tiene algo que decir también sobre la otra forma de entender la cuestión de la valoración del arte, que tiene que ver con lo que también es el malentendimiento de cómo se manifiesta el trabajo en los productos artísticos. Sí, bueno, hay una cuestión, Julián lo dijo. En general, los ejemplos que se usan para este tipo de refutaciones, primero hablan del conocimiento absolutamente superficial que tiene esta gente de lo que es, digamos, el campo del arte. Porque personas que solamente pueden recurrir a ejemplos del cuadro de Da Vinci o de Picasso, que probablemente sean los únicos pintores que conocen, y que refieren específicamente a ciertos objetos de arte absolutamente minoritarios, digamos, por más que tengan una gran visibilidad, porque son efectivamente objetos muy famosos y conocidos. Si uno piensa en lo que es la industria del arte, la producción del arte, el arte como campo laboral, como campo productivo, como campo, digamos, de la actividad humana en general, se encuentra que estos elementos son absolutamente, digamos, marginales. Uno puede tomar, por ejemplo, una discográfica, ¿sí?, y pensar la cantidad de trabajo que se lleva adelante y de productos que surgen de ese trabajo, y pensar cuántos de esos productos, su, digamos, participación en el mercado y su circulación toman la forma, digamos, que tomaría la venta o la compra de un cuadro de Da Vinci, ¿sí? Cuando se trata, digamos, en el caso del cuadro de Da Vinci, un objeto a las claras único, irreproducible, nadie lo puede volver a hacer, y digamos, cuando circula en el mercado lo hace bajo la forma de una subasta, es decir, una cantidad de potenciales consumidores, personas que quieren obtener eso, compiten entre sí para ver quién logra ofrecer una mayor cantidad de dinero. Eso no es lo que ocurre, no solamente en el mercado en general, sino en el propio mercado del arte. Es decir, por ejemplo, tomemos el cine, tomemos una plataforma de streaming. Los consumidores de plataforma de streaming que quieren ver su serie favorita o la nueva película de no sé quién, no concurren, digamos, a un lugar donde está expuesto una única suscripción a esa plataforma, y todos los consumidores de cierta plataforma tienen que cada uno tratar de ofrecer la mayor cantidad de dinero para obtener esa única suscripción. ¿Sí? O sea, esos intercambios están determinados justamente por eso, estos atributos de la mercancía de los que hablaba al principio. Lo mismo un libro, un disco, cualquier, digamos, elemento, ¿sí?, que tenga que ver con el campo del arte. Entonces, este tipo de objetos únicos que pueden compararse no sé, con la subasta de los muebles de la abuela, digamos, algo que no se puede reproducir, que no hay una industria, ¿sí? Yo no puedo invertir capital en producir cuadros de Da Vinci, porque Da Vinci ya se murió. Entonces, justamente es como decía Julián, se toman este tipo de ejemplos absolutamente marginales como si fueran descripciones de cómo verdaderamente funciona el capitalismo. Siguiendo con los ejemplos de Julián, el ejemplo de los fideos. Los consumidores de fideos no nos presentamos en el mercado a competir a ver quién puede ofrecer una mayor cantidad de dinero por un único paquete de fideos. Y el que produce fideos no se presenta al mercado de las harinas a competir con otros productores de fideos por ver quién puede ofrecer la mayor cantidad de dinero para obtener esa harina. Y los productores de harina no se presentan de esa manera
en el mercado de los insumos, digamos, para la molienda. No van al productor de molinos a competir entre sí, ni el productor de molinos, y etcétera, ¿no? Se entiende. Entonces, justamente, consiste, digamos, este tipo de objeciones en partir de un elemento que tal vez está en el sentido común, porque en general uno dice arte y la gente que no sabe nada de arte, que no tiene por qué saberlo, no lo digo de manera despectiva, piensa arte, Da Vinci, Picasso, Beethoven y cosas así, que encima muchas son propias de momentos donde el modo de producción capitalista o no existía o no estaba desplegado, digamos, de manera completa y global como hoy. Entonces son digamos, objeciones que se caen muy fácilmente. En cuanto a algunas cuestiones específicas del arte, como por ejemplo, sí, discusiones ya más interesantes sobre que no son propias del arte. Por ejemplo, en el deporte ocurre lo mismo, la discusión sobre por qué Lady Gaga o Messi tienen salarios millonarios que parecieran contradecir, digamos, la relación entre el valor, digamos, o el precio de esos salarios y el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir lo que ellos producen. Digamos, Messi tarda, yo no sé nada de fútbol, pero no es mucho más el trabajo que pone Messi en meter un gol que el trabajo que puede poner otro jugador no tan millonario. Sobre esto, digamos, hay toda una discusión que no sé si vale la pena entrar ahora, pero sí recomiendo para el que le interese. Hay unos trabajos de Durán Medraño que, digamos, mira esta cuestión desde el punto de vista de la renta diferencial. Y es muy interesante lo que plantea, así que dejo, digamos, esa recomendación, porque bueno, es un tema largo, difícil, y tal vez incluso si quisiera dar alguna explicación así en este momento desprevenido, tal vez lo explicaría mal. Así que bueno, recomiendo eso. Sí, a mí, bueno, la verdad que es uno de los temas que más me interesa, ¿no? Porque la primera vez que yo supe que valor y precio no eran sinónimos, me quedé como que no. Y ahí ya se te descuadra todo, ¿no? Y dices, entonces, ¿por qué dice tal? Y luego también, una cosa muy importante para mí en cuanto al valor es el contexto, ¿no? Que parece que muchas veces los liberales, intentando refutar a Marx, cogen las cosas aisladas. Por ejemplo, no sé por qué, todos ponen el mismo ejemplo, que es un diamante y el agua, ¿no? Que si estás en el desierto, el diamante y el agua, tal. Y le digo, bueno, vale, voy a llamar ahora a Elon Musk, me voy al desierto y le cambio mi botellita de agua por todos sus diamantes. No me los daría. ¿Por qué? Porque existe un contexto. Y en ese sentido... Sí, lo gracioso de ese tipo de ejemplos es que justamente ignoran todos los elementos que son propios del capitalismo. Pero si vos estás en el desierto y tenés un vaso de agua y el otro tiene un diamante o lo que sea, qué sé yo. Digamos, no hay nada, no hay competencia, no hay industria, no hay absolutamente nada de lo que caracteriza, digamos, una situación donde nosotros estamos hablando de cómo se valoriza un paquete de fideos, no una situación absolutamente puntual. También nos vienen, o sea, de hecho, lo gracioso de esto es que evidentemente estos ejemplos están sacados de alguna charla siempre, porque bueno, a nosotros nos pasa en nuestro canal de YouTube, caen como en no sé, por etapas, digamos, por momentos, aparecen siempre comentarios reproduciendo tal o cual variante sobre este tipo de argumentos, ¿no? Entonces está esta cuestión del diamante, después aparece uno diciendo lo de que el vino en la sociedad de abstemios, ¿no? Que si yo gasto mucho tiempo en producir un vino y entonces resulta que nadie toma vino, el vino entonces no tiene valor, entonces la pregunta es ¿por qué hiciste un vino? O sea, bueno, el ejemplo máximo de este es el de Krause, ¿no? Con el auto que nosotros planteamos en nuestro video, ¿no? Pero bueno, como mismo decimos en nuestro video, ya no se trata, en este caso, y eso yo creo que es una parte importante de lo que hacemos, ya ni siquiera se trata de defender ni las ideas de Marx, ni de entrar en una especie de contraposición de ideas, sino directamente de desmenuzar la ridiculez interna de la estructura del discurso, ¿no? Que se cae por su propio peso en muchos casos. Por eso este chiste, ¿no? De que Krause un poco se refuta a sí mismo, como se refutan a sí mismo este tipo de
de argumentos normalmente. Bueno, Pues, sí, sigue, Hugo. vale, sí, un poco ya pasando a la siguiente pregunta. Otro pilar fundamental básicamente del marxismo, ¿no? Sería la plusvalía, un término ya tan utilizado y tal, pero bueno, antes de entrar como tal en la plusvalía, querríamos entrar en una cuestión que también se ha hablado mucho y más en la cuarentena cuando las empresas han parado y tal, que es quién genera el capital, ¿no? Es decir, el empresario o el trabajador. Hablarnos un poco sobre la teoría de Marx sobre eso. Javi, ¿querés que yo tome esto y después vos hablás de la plusvalía? Sí. Bueno, entonces para empezar lo que habría que definir, para empezar a saber quién crea el capital, si el empresario o trabajador, habría que empezar por qué es el capital. Entonces, dicho a muy grosso modo, el capital es una cantidad de valor capaz de valorizarse a sí misma. O, para decirlo más en cristiano, yo tengo capital y tengo una cantidad de dinero tal que al adquirir con ella maquinaria, insumos, fuerza de trabajo y poner todo eso a producir, termino obteniendo una cantidad mayor que aquella que tenía al principio. ¿Sí? Entonces vos preguntás quién crea el capital. Hay un capítulo de Los Simpson clásico, el del paro, el de la huelga de la planta nuclear, ¿no? Todos los empleados dejan de trabajar, se ponen ahí a cantar, y en un momento el señor Burns y Smithers se miran entre ellos y dicen, nosotros podemos hacer funcionar la planta solos, ¿no? Entonces aparece todo un montaje con música, ellos corren, bailan, mueven unas palancas, sale humo, qué sé yo. Entonces, ¿dónde está el nudo de lo irrisorio de esta escena, digamos? Completamente por defecto nosotros entendemos que eso no tiene el menor sentido. Tenemos que suspender muchísimo la incredulidad para poder creer siquiera que un capitalista se planteara activar, o sea, poner en funcionamiento los medios de producción del mismo, ni hablar de hacerlo funcionar, evidentemente, ¿no? Lo que hay que preguntarse, y esto es súper sencillo, y se puede bajar ejemplos como este, ¿no? No hace falta entrar en nada muy complejo, es si un capitalista, disponiendo de maquinaria, disponiendo de insumos, podría aplicar él mismo la fuerza de trabajo para poner en producción y valorizar su propio capital. Incluso si aceptáramos que ese capitalista condensara en sí mismo todo el conocimiento y toda la técnica requerida para eso. Recordemos que cuanto más compleja es una industria y cuanto más compleja es la propia estructura empresarial, el conocimiento técnico que se necesita para llevar adelante una empresa va quedando en manos de los trabajadores especializados, ¿no? Que más que en el dueño de la empresa, que puede hasta cierto punto ser un trabajador, pero después de cierto momento no tiene por qué serlo. Lo cual muestra que incluso la propia habilidad para ser empresario, ¿no? La habilidad de tomar decisiones financieras, de mercado, lo que sea, puede ser fácilmente un atributo de un trabajador calificado dedicado especialmente a eso. A ver, técnicamente el cargo de jefe ejecutivo de una empresa puede ser inicialmente el de un empleado, más allá de que por motivos obvios, como es un empleado, va a ser un empleado de tan alto rango y tan bien pago que probablemente termine ejerciendo alguna forma de participación en la suerte de la compañía e indefectiblemente va a quedar ideológicamente parado del lado del capitalista. Pero no quita que, digamos, la capacidad de llevar adelante una empresa puede no tener que ver con el empresario mismo. La creatividad, el ingenio, cualquiera crea uno que son los conocimientos que supone que el empresario tiene que tener para ser empresario, los puede tener un trabajador especializado. O sea, hay grandes capitalistas que pueden no tener, digamos, ninguna mano real en el desenvolvimiento técnico de sus empresas o directamente ni siquiera saber de qué empresas son dueños, bajo distintas formas, ¿no? de adueñarse del capital, que pueden desaparecer, morirse o lo que sea, y la empresa va a seguir funcionando igual. Con lo cual creo que se responde así, digamos, de dónde viene el propio capital, ¿no? A mí, si me permitís un inciso, creo que eso también se ha visto bastante claro durante el confinamiento, ¿no? O sea, yo no sé si no se pararon a pensar un poco la gente que defiende un poco el capitalismo de esta manera, como los libertarios, ¿no? De por qué los empresarios se negaban, por ejemplo, a que se cerrara tan bruscamente, ¿no? A que se confinara a la gente tan bruscamente. Hombre, creo que ahí queda patente, ¿no? ¿Quién crea el capital, ¿no? Porque si realmente fueran los empresarios necesitaría que la gente se quedara en casa, ¿no? No, pero te creo digo que más. ahí, no sé. Sí, termina. Sí, no, simplemente eso creo que debería que hacer pensar un poco a la gente, ¿no? Es que no sé, hay cosas que realmente. A ver, la cuarentena es la destrucción de la cosmovisión libertaria, porque no solo que las empresas, bueno, evidentemente rehúsan frenar, pero por una cuestión obvia, sino que además el propio Estado
que supuestamente, digamos, para los libertarios es, y después en algún punto vamos a volver sobre esto, literalmente el demonio, el propio Estado insiste en que las empresas no cierren. Digamos, el propio Estado en la cuarentena manifestó en toda su gloria o por lo menos digo, el Estado burgués capitalista, manifestó en toda su gloria su rol de garante de la acumulación del capital. En Argentina, digamos, no sé, acá en España, pero en Argentina de una manera clarísima, dándole subsidios a empresas multimillonarias, a McDonald's, ¿no? Para que, como si McDonald's no tuviera la capacidad de afrontar una crisis o de afrontar un parate, ¿no? Sí, sí, es así. Y, bueno, no sé si queréis desarrollar un poco más, porque ahora lo queremos hilar un poquito, ¿no? Hemos aclarado que es realmente el trabajador el que cae capital, ¿no? Entonces, obligatoriamente con esto viene que es la plusvalía, ¿no? Entonces, sobre todo, o sea, sigue existiendo actualmente hoy apropiación de la plusvalía por parte del empresario. Bueno, evidentemente, si existen las ganancias empresariales, existe la plusvalía, porque justamente la plusvalía es de donde sale esa diferencia entre lo invertido y lo obtenido en la producción, lo que decía Julián recién. Para que el capital se valorice, decía él, se necesita trabajo para poner en producción ese capital. Los productos necesitan ser producidos con trabajo, eso está claro. Por eso el capitalista necesita adquirir fuerza de trabajo, necesita comprar la capacidad para ejercer trabajo durante una cantidad de tiempo a una cierta cantidad de personas. El truco está en que el valor de la fuerza de trabajo, es decir, la cantidad de trabajo que cuesta producir esa capacidad para trabajar, objetivado en distintos tipos de mercancías que van a permitir al obrero o a la obrera mantenerse capaces de trabajar, sean aquellos que van desde consumir de manera directa, como la comida, la ropa, el abrigo, etcétera, como aquellos involucrados en las tareas de cuidado y de manutención, digamos, y reproducción de la vida en general. Decía que el valor de esta fuerza de trabajo, todo lo que es necesario para reproducirla, va a ser menor al valor de aquello que con esa fuerza de trabajo se va a producir. Es decir, para simplificar, la fuerza de trabajo utilizada tiene un determinado valor, pero puesta a funcionar, lo que produce tiene un valor mayor a aquello que costó producirse esa fuerza, esa capacidad para trabajar. Si para producir un bien de valor 10 yo tuviera que pagar una fuerza de trabajo con valor 15, ¿no? Directamente no podría producir ese bien porque me acarrearía pérdidas, ¿no? O si yo produje ese bien pensando que podía circular con un valor de 20 y en el mercado resulta que su valor resultó ser 10, efectivamente puedo ir a la quiebra, porque justamente no obtuve una diferencia a mi favor. En este caso, ni siquiera una diferencia que me permitiría a mí como capitalista reproducir mi propia vida. No podría comprar directamente las cosas que necesitaría para vivir yo mismo, digamos, ni hablar de obtener plusvalía. Porque justamente no se produjo esa diferencia, no se produjo plusvalía y por lo tanto no pude obtener ganancias o no pude al menos invertir en un nuevo ciclo o lo que sea. Pero si yo como empresario hubiera obtenido incluso mi capital con mi propio esfuerzo, trabajando yo mismo para otro empresario, me esforcé mucho, ahorré, postergué mi consumo, lo que sea, y pude juntar, lo cual es bastante complicado, pero pude juntar una cantidad, digamos, de dinero posible, digamos, que me sirva para iniciar un negocio, va a haber un punto en el que yo justamente voy a utilizar esa ganancia, esa diferencia, ¿sí? Esa plusvalía, para poder reinvertir, digamos, para poder renovar mi capital, para poder adquirir nueva fuerza de trabajo, etc. Por lo tanto, digamos, a la pregunta anterior, esto confirma, digamos, la pregunta anterior. Aún si yo hubiera iniciado mi negocio, si mi capital inicial fuera producto de mi propio trabajo, de mi propio esfuerzo, o me lo encontré tirado, va a haber un momento en el que lo que voy a tener que utilizar
para poder seguir reproduciendo mi capital va a ser el valor producido por los obreros que, digamos, trabajan para mí. Y hay una pregunta muy interesante que se plantea dentro del movimiento comunista, ¿no? Acerca de si la plusvalía seguiría existiendo en un sistema socialista, ¿no? Es decir, no hay propiedad privada, no hay medios de producción que pertenecen a un señor capitalista, pertenecen al Estado. ¿Hay plusvalía ahí? Bueno, ahí hay una cuestión muy interesante y mucho debate sobre esto, muy interesante, en el sentido de que la plusvalía es un elemento específico de la ley del valor, digamos. ¿Sí? Hay plusvalía en la medida que estamos en un sistema que se rige por la ley del valor. Entonces, si nosotros estamos pensando en un sistema, digamos, postcapitalista, donde no rija la ley del valor, es un poco difícil tal vez hablar de plusvalía. Tal vez habría que usar otro término, digamos. Excedente, digamos, siempre se supone que va a haber. Es decir, siempre se va a poder producir más de aquello que hubo que consumir para poder hacer la producción. La cuestión es esta, digamos. Hay mucho debate en torno a si, por ejemplo, la concentración de todo el capital en el Estado implicaría una situación, digamos, socialista, o en realidad sería la máxima expresión del capitalismo, por ejemplo. Y en la medida de que siga habiendo un capital que ahora está en manos del Estado, digamos, o que esa propiedad, digamos, estatal es como la forma jurídica en la cual la clase obrera se apropia del capital, pero sigue habiendo, digamos, un modo de producción que está sometido a una lógica todavía capitalista. La dificultad para mí, digamos, es que es muy difícil pensar en cómo sería una sociedad no capitalista, una sociedad donde las relaciones sociales no estén mediadas por la mercancía y por la necesidad de la valorización del capital. Eso es muy difícil porque es hacer directamente futurología. Lo que nosotros podemos hacer es estudiar específicamente cuál es el funcionamiento concreto del capitalismo, ver cuáles son justamente las especificidades del modo de producción capitalista y evaluar si en la medida en que esas especificidades existan y sean determinantes en el modo de producción, si estamos todavía en un modo de producción capitalista o si nos salimos de ese modo de producción. Acá tenemos también la cuestión del debate acerca de las etapas, digamos, si es la dictadura del proletariado, luego el socialismo, luego el comunismo, y cada una de esas etapas tendrían ciertas características puntuales y concretas. Yo creo que ese debate tiene el problema este que decía, que es un poco hacer futurología, proyectar, digamos, a partir de la imaginación, cómo sería la vida, digamos, en otro modo de producción. Entonces, para mí la tarea en realidad que tenemos los marxistas es estudiar concretamente la realidad, las condiciones y las determinaciones en las que actuamos para evaluar cuáles son, digamos, las potencialidades que tienen algunas de esas condiciones y determinaciones para desenvolverlas en función de poder ir a una transición a otro modo de producción. Yo, por ejemplo, sí defiendo férreamente de que hay que entender muy bien la dialéctica, ¿no? Esto es, no se puede separar, ¿no?, cada modo de producción como si fueran capítulos de un libro, ¿no? Es decir, cierras y ya está. Es decir, la dialéctica nos demuestra que todo está conectado y además que está entrelazado, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, en España mismo, pues hay pervivencias feudales. Estamos en el capitalismo. En el mundo actualmente existe la esclavitud, ¿no? Es decir, que distintos modos de producción, puede haber caras del anterior modo de producción o rastros del anterior modo de producción. De ahí, por ejemplo, hay un escrito bastante interesante en este sentido de Stalin, que es los problemas económicos del socialismo en el comunismo,
Problemas económicos del socialismo en la URSS, perdón. La URSS. Que él plantea un poco si en su sistema sigue existiendo la mercancía o no, si la ley del valor de Marx se puede aplicar en el poder soviético en 1950, ya con la URSS consolidada, si realmente hay un plusvalor, ¿no? Es muy interesante esto porque demuestra de cómo, incluso el máximo ejemplo, ¿no?, de Estado socialista podría ser la URSS en la historia, y de cómo el propio Stalin se da cuenta de que hemos arrastrado ciertas características de las relaciones de producción capitalistas, ¿no? Entonces, claro, ahí entra un poco el debate, ¿no?, de la que hemos hablado, de las etapas, si ya el socialismo es estatalización pura, cero mercado o no, ¿no? Luego hablaremos un poquito también acerca de eso, metiendo a China, Vietnam y demás, ¿no? Pero bueno, vamos para adelante, si no nos estancamos aquí en la teoría marxista, y vamos a hablar ahora un poquito acerca de los tan mencionados libertarios, los liberal libertarios, ¿no? Que, bueno, allí en Argentina tenéis a Javier Milei, tenéis a Agustín Laje, creo que también es argentino, si no me equivoco, y bueno, no sé por qué razón tiene mucho atractivo entre los jóvenes esta gente, ¿no? Y bueno, quiero que nos digáis un poquito qué opinión tenéis de estos elementos libertarios y por qué creéis que han cogido fuerza esta última década. Javi, ¿querés empezar vos? Bueno, a ver, estas ideas libertarias evidentemente no son nuevas. De hecho, justamente, en general se jactan incluso de haber refutado a Marx en vida y de que supuestamente Marx no terminó de publicar El Capital porque se dio cuenta de sus errores y toda una serie de pavadas, que después, digamos, incluso son todos malentendidos que se saldan leyendo los primeros capítulos del tomo 1, con lo cual ni siquiera se debería llegar a la discusión sobre si Marx publicó o no publicó el tomo 3, pero lo cierto es que para que las ideas empiecen a tener cierto peso social, que es lo que evidentemente estamos viendo, o una cierta capacidad para tomar forma real en políticas reales, tiene que haber un desenvolvimiento real de una situación que permita, o de condiciones que permitan eso. En términos generales, por ejemplo, la enorme fragmentación de la clase obrera que se viene dando hace décadas, respalda, por ejemplo, estas ideas según las cuales no existen las clases sociales, según las cuales el trabajo no tiene absolutamente nada que ver con la producción de la riqueza, etc. La cuestión es que hay que ver esto, hay que ver, digamos, cómo esto que se suele llamar, por ejemplo, neoliberalismo, que ya lleva sus buenas décadas en vigencia, es parte de ese desarrollo, ¿no? Esto no hay que verlo como se suele proponer desde el progresismo, por ejemplo, como una cosa ajena al sano desarrollo de lo social o de lo económico, como una cosa de intereses de los sectores financieros o como el resultado de un combate entre cosas exteriores entre sí, el Estado versus el mercado, la industria versus las finanzas, lo público versus lo privado, ¿no? Que es así como en general se suele hablar cuando se habla del neoliberalismo, sino como parte del desarrollo de la unidad de las relaciones capitalistas. Fijémonos cómo, estando en un contexto en el que difícilmente se podría decir que se cerró esta etapa llamada neoliberal, más allá de las discusiones acerca del uso correcto o incorrecto del término, aparecen ahora estos libertarios y la situación actual, la neoliberal, digamos, empieza a parecer no tan mala, hasta empieza a parecer medio progresista o hasta de izquierda comparada con lo que proponen en sus discursos estos personajes. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque muy fácilmente puede aparecer, digamos, este nuevo auge liberal como el nuevo mal mayor que justificaría apoyar a todo tipo de males presuntamente menores para hacerle frente, ¿no? Por eso nosotros siempre discutimos si aquellas personas, digamos, que se ven tal vez interpeladas por este auge furibundo de liberales y de fascistas y de nuevas derechas, etc., si verdaderamente
lo progresista es lo antagónico de todo esto, o en realidad es simplemente otra, digamos, la expresión de otra parte, digamos, del despliegue y del desenvolvimiento del capitalismo. Ahora bien, habría que analizar en realidad los casos de cada país para ir, digamos, a lo concreto. Nosotros, para ser riguroso, de lo que podríamos hablar es de Argentina. Y acá lo que vemos es, si bien están teniendo muchísimos seguidores, muchísimo espacio en los medios, tampoco es nuevo que estas corrientes lo tengan, en general lo han tenido durante décadas, incluso en lo electoral, pero bueno, el auge, digamos, en las redes sociales es arrollador. Es difícil todavía pensar que son opciones reales de gobierno. Y lo que más preocupa en realidad de la proliferación de este tipo de discursos es qué es lo que están expresando, digamos. Y lo que vemos es que, a diferencia de otros momentos en los cuales la gente empieza a ser permeable a la aplicación de fuertes ajustes, muchas veces, digamos, encarados por gobiernos identificados con el liberalismo. De hecho, el peronismo acá en Argentina, que es el partido del poder, digamos, en este país, es el partido que tiene la capacidad para gobernar el país. De hecho, cuando gobiernan otros partidos, en general, solo lo pueden hacer con el visto bueno del peronismo, que fue quien implantó, digamos, de una manera absolutamente determinante en términos históricos, los preceptos básicos del liberalismo, que, digamos, hoy es una referencia, digamos, de lo liberal y de lo neoliberal en los discursos, digamos, sobre la historia reciente. Y en los discursos, digamos, que van a estructurar también las adhesiones políticas en los distintos, digamos, sectores sociales. Y decía, este tipo de gobiernos que van a practicar este tipo de ajustes tan extremos, en general, lo pueden hacer, obtienen, digamos, la capacidad política o el apoyo político para hacerlo después del estallido de las crisis. Es decir, como resultado del shock, digamos, que provocan esas grandes crisis, digamos, se pueden realizar estos ajustes, que son los que finalmente permiten el relanzamiento de las condiciones de acumulación, ¿sí? Ahora, a medida que prosigue esta eterna crisis, que no termina de estallar, pero que en el mediano y el largo plazo está haciendo estragos terribles, eso lo ve todo el mundo, digamos, lo deben ver ustedes desde allá cuando ven lo que sucede en la Argentina. La Argentina está en una crisis y en una decadencia permanente que no termina nunca. A diferencia incluso de otros países que están probablemente en situaciones muy terribles, incluso peores que la de la Argentina, pero que no están en esta situación de caída y caída permanente, sino que en algunos casos hasta experimentan cierta, por supuesto desde un piso mucho más bajo, cierta disminución de la pobreza, etc. Entonces, lo que está pasando ahora es que se está generalizando, digamos, este discurso que pide y exige un ajuste muy extremo. Hay candidatos que Milei, Espert, etcétera, referenciados, digamos, icónicamente con esta nueva ola liberal, que plantean el despido de 2 millones de trabajadores estatales, la flexibilización laboral extrema sobre la enorme y terrible flexibilización laboral que ya rige, y hay sectores sociales, muchas veces sectores pobres, sectores de trabajadores muy precarizados, etcétera, que son los que están exigiendo este tipo de políticas antes del estallido de la crisis. Es decir, se va naturalizando, digamos, un discurso ya por fuera de esta situación de shock, digamos, clásica, que era la que habilitaba este tipo de políticas. Entonces, por el momento, para nosotros lo más preocupante no es que llegue al poder Milei, o que llegue al poder Espert, o que lleguen al poder este tipo de figuras, que no parecen ser muy presidenciables, sino el hecho de que los grandes partidos, digamos, los partidos del poder en Argentina, el peronismo y este sector que en su momento estaba referenciado en Macri, y ahora, bueno, hay que ver
cuál va a ser la referencia que adopte en el futuro cercano, ellos son, digamos, los que verdaderamente van a gestionar el desarrollo de la crisis y la irrupción de estos libertarios. Lo que hace es colocar en la agenda política cosas que por razones de discurso, de gobernabilidad, estos partidos que gobiernan, que efectivamente gobiernan, son más reacios, digamos, a colocar. Entonces se naturalizan toda una serie de discursos que después son los discursos que desde el poder efectivo, desde estos partidos que sí son capaces de ganar elecciones, que sí son capaces de ejercer el poder en los distintos territorios, en los sindicatos, en los barrios, etcétera, digamos, encuentren ya naturalizada una serie de políticas que sean las que le permitan aplicar, digamos, ajustes dramáticos. Sí, no sé si, Julen, tú quieres decir algo acerca del contexto de España o así, o... No, yo la verdad que siempre lo comento. No, eso, siempre lo comento con Oyer, que es la capacidad de, bueno, en este caso igual podríamos tomar un poco Vox, ¿no? Abascal con las relaciones que tiene con Milei y tal, que, digamos, no es, como tú bien has dicho, una gobernabilidad absoluta, es decir, necesitan de ciertas ayudas y tal. El caso de Vox es verdad que es diferente, pero bueno, lo que sí que hacen es normalizar un discurso y eso al final, claro, es un discurso fácil, un discurso que vende y al final eso es de lo más peligroso y para combatir, porque claro, si tú te rebajas a su nivel vas a perder, pero claro, si intentas elevar el nivel te van a decir que estás alejado y no sé qué y ya está. Entonces sí que es un tema, la verdad, que bastante puntiagudo. Sí, además yo una cosa quiero... Es que el caso de Vox en España es muy, muy, muy particular porque yo al menos lo que conozco sobre Javier Milei, por ejemplo, se puede desenvolver mejor porque su discurso no es tan pesado o tan rancio, digámoslo así, igual ese es el adjetivo, que el de Vox, ¿no? Porque Vox, por ejemplo, tiene un pasado, no reniega ese pasado franquista que tuvo España, ¿no? Entonces, claro, quieras o no, tiene que cargar con esa mochila, ¿vale? Que impide que ese discurso sea totalmente en la línea, por ejemplo, de un Javier Milei, ¿vale? Que puede ser más esto, pero a grandes rasgos sí lo es. El Estado es el origen del mal de todas las cosas, socialismo es cuando el Estado hace cosas, ¿no? De ahí, pues, la caracterización de cualquier socialdemocracia ya es comunismo, ¿vale? Joder, hace poco leí, me hizo un montón de gracia, cómo caracterizan Argentina, Argentinzuela, o no sé cómo le llaman, ¿no? Como si fuera la nueva Venezuela, Argentina, ¿no? También, pues eso, como si el gobierno argentino, el que está ahora, yo no me acuerdo el nombre, cómo se llama el presidente de Argentina, pero que eso es, que como si fuera comunista el hombre, ¿no? O sea, son cosas que normalizan, es muy peligroso y idiotizan a la gente. O sea, el nivel político del discurso se ha caído hasta el suelo. O sea, ya no es serio, no es serio, ¿vale? Y lo peor es esto, que si una cosa saben utilizar son las redes sociales, las nuevas tecnologías. Saben utilizarlas muy bien y con un discurso que te van a hacer en un minuto y que calan a una persona que tal vez no tiene mucha conciencia de clase, ¿no? Y eso es un enorme peligro. Entonces, en este sentido, ¿cuál creéis para vosotros que es el mayor error ideológico que pueden tener los libertarios, ¿no? Tratando desde el tema de economía que hemos hablado y demás. Yo una cosita, perdón que te interrumpa, Julián, que quisiera aclarar una cuestión de lo que dije recién o rectificar algo que me quedé disconforme. Es una cosita nomás. La manera en que lo planteé, digamos, lo de recién, digamos, pareciera que los liberales, digamos, están preparando el terreno político para que ciertas políticas, digamos, que serían, digamos, voluntad, digamos, de los partidos de gobierno que por distintos tipos de resistencia no las pueden aplicar, digamos, puedan aplicarlas. Es decir, preparar el clima político para que se puedan aplicar las políticas que quieren estos sectores. Tal vez dicho así, pareciera que el desarrollo, digamos, de lo económico
es una cuestión de mera voluntad o de contraposición de proyectos políticos. Y lo que me faltó decir es que lo que hay que atender, digamos, del auge de nuevos discursos políticos es en qué medida estos discursos están expresando una necesidad específica y concreta del capital. Y en Argentina hay una cuestión que justamente por toda una serie de problemas que tiene que ver con la escasa competitividad en términos productivos del capital en Argentina, y digamos, una estructura redistributiva, digamos, en las que la producción industrial, en su gran mayoría pymes, vive de la redistribución de, digamos, riqueza producida, sobre todo en el sector agrario, o sostenida a través de la deuda pública, etcétera, digamos, implican, en nuestro caso, un límite muy concreto al desarrollo del capital en Argentina y un posible relanzamiento, digamos, de las condiciones de acumulación que se puedan sostener a largo plazo. Y esto pone, digamos, sobre la mesa la necesidad de un cambio radical en las relaciones económicas en Argentina. Y la cuestión es esta, justamente, si el desarrollo del capitalismo en Argentina encuentra un límite tan marcado que, digamos, encuentra a su vez una forma de expresión para una posible salida en estos discursos que nos parecen tan extremos, digamos. Entonces, si este ajuste brutal que proponen los liberales, si es en realidad una cuestión política, una proyección de un deseo político propio de su ideología, o si en realidad es la forma política que adquiere una necesidad del propio capital y del desarrollo del capital en Argentina para poder seguirse reproduciendo, digamos, en términos de relaciones capitalistas. Eso a los comunistas nos coloca, digamos, en el lugar de, si vemos que hay un límite al desarrollo del capitalismo en Argentina en ese sentido, ver, bueno, qué potencias hay en ese propio desarrollo para que ese cambio drástico se dé no en función de un ajuste brutal que permita relanzar la acumulación capitalista, sino de una transformación profunda de las relaciones sociales en términos socialistas. Eso nada más. Claro, que aparezca Milei digamos, es finalmente consecuencia del proceso de decadencia infinito, digamos, o sea, que sea viable un Milei hasta mediáticamente, ¿se entiende, no? Que venga un tipo y pueda gritar esas barbaridades, es justamente, está expresando, como dice Javier, perfectamente una necesidad del capital en Argentina, más allá de que después su discurso expresado en la forma en la que él lo expresa, digamos, y la construcción política que se hace alrededor de eso, sea viable de aplicar en una sociedad tal como es la sociedad argentina, con una clase trabajadora que, si bien, digamos, nunca ha pasado a la ofensiva, siempre ha tenido una gran capacidad de resistencia frente al ajuste, lo cual hace que también todos los planes del capitalismo queden truncos y quede esta especie de situación de lodazal, digamos, en la cual no se puede mover ni para adelante ni para atrás la cosa, ¿no? En relación a lo que vos decías, el desenvolvimiento de estas formas liberales obviamente varía de país en país. Uno puede establecer un vínculo entre Milei y Vox. Evidentemente estamos hablando de fenómenos distintos porque hablamos de países distintos y además, digamos, el atrezo que le pongan, digamos, va a estar adornado el fenómeno político de acuerdo a las características de cada país, ¿no? Entonces ahí en Vox tenemos unos tipos que pueden ser, digamos, algunos abiertamente franquistas, digamos, porque, bueno, un poco lo permite la situación. Lo terrible, digamos, en Argentina siempre ha estado esta cuestión de la memoria, de un gran repudio a todo lo que fue la dictadura militar. Pero claro, lo terrible es que ahora este tipo, Milei, digamos, empieza a expresar barbaridades que serían imposibles de aplicar, pero lo que hacen es mover un poco la ventana de Overton, un poco lo que decía Javier, ¿no? Lo aceptable. Entonces, el otro día, hace unos días, apareció Milei en un programa de televisión explicando que él, si él pudiera, eliminaría de la Constitución el artículo 14 bis, que es el artículo que da una serie de derechos civiles, digamos, que es una locura, ¿entiendes? No dejan ambas igual, ya sea Vox o Milei,
formas más bien consecuentes de desplegar el ser y las propias relaciones, digamos, que proponen los liberales. En tanto, ¿cuál es el error ideológico que vos, bueno, la pregunta original que vos habías hecho? Lo que pensamos un poco con Javier acá es que el principal error que tienen los liberales, ya hablando más de esta ola de influencers, ¿no? Y de esta moda, por llamarlo de alguna forma, el principal error, y que no es un error exclusivo de los liberales, ¿no? Pero que ellos hacen gala, digamos, de esta falacia a lo absurdo, ¿no? Es el de naturalizar las relaciones sociales, las relaciones económicas. ¿Sí? Uno mira cualquier material de esta gente y se encuentra que desde Javier Milei dando una charla TED hasta el último idiota que escribe comentario de YouTube todo en mayúscula reproduciendo la idiotez que dijo Milei, se encuentra siempre lo mismo, ¿no? Que aquellas formas que toman las relaciones sociales, las acciones humanas, que son en realidad específicas del capitalismo, y que son específicas de un momento puntual de la historia, aparecen para ellos como generales e inmutables para todo momento histórico y para toda la humanidad, ¿sí? Entonces, así es como te explican a cara de piedra que el Imperio Romano se cayó por culpa del socialismo, o que un tipo que estaba ahí con un taparrabo, con una lanza cazando un mamut, era un protoempresario, o que el socialismo, como decía no me acuerdo el nombre, Nicolás Moraz, no me acuerdo el nombre del tipo. El socialismo, la lucha entre el capitalismo y el socialismo tiene 3000 años, bueno, o sea, se entiende, ¿no? Una serie de ideas completamente delirantes, ¿no? Acompañando a todo esto está la idea de separar el capitalismo justamente de la realidad histórica y material, ¿no? Se presenta el capitalismo, esto ya lo hemos hablado en otro momento, como una serie de comportamientos, ¿no? O sea, se hace una especie de dibujamiento de qué quiere decir un modo de producción. Entonces, tenemos presentado de diferentes formas, ¿no? Con diferente grado de intensidad, la idea, o el intento de instalar la idea de que el capitalismo es una serie de comportamientos antes que una serie de relaciones socioeconómicas, ¿no? Capitalismo es cuando yo tengo respeto por el sacrificio ajeno, capitalismo es cuando yo ahorro plata y puedo poner mi negocio, capitalismo es cuando yo me sacrifico, digamos, cuestiones que tienen más que ver con el ámbito de lo moral o del comportamiento y que pueden estar perfectamente, digamos, un tipo puede poner una empresa con mucho sacrificio o puede no estar. En realidad no tiene nada que ver con que eso deja de ser el capitalismo, ¿no? Se ignora completamente el rol de las relaciones asalariadas, del capital, o sea, de todas las relaciones económicas que hacen al modo de producción capitalista. Y cuando se tocan estos temas, se los presenta como si fueran realidades inmutables, presentes desde los albores de la humanidad, ¿no? Entonces aparece esta cuestión, lo que decía al principio, ¿no? De la falacia naturalista. La idea de que el mercado, la idea de que el orden burgués liberal de las cosas, que es un orden que es reciente en la historia, ¿sí? En los cientos de miles de años que tenemos en el planeta, es una continuación cultural de un cierto orden natural. Que el mundo solo puede ser, o sea, que el mundo solo puede explicarse con las categorías que explican al mundo hoy. Es decir, es una idea prácticamente religiosa, ¿sí? O sea, no difiere a grandes rasgos de cómo le explicaría un sacerdote a un campesino en el medioevo la estructura del mundo, ¿sí? Formulaciones del estilo, la propiedad privada es natural, la idea en general de que el capitalismo es una especie de fatalidad inevitable, ¿no? De que la competencia es la actitud natural entre los seres humanos, son la moneda común, ¿no? Y la oposición a cualquiera de estas cuestiones medio dogmáticas se llama socialismo. ¿Sí? Entonces ahí lo que encontramos es básicamente una sopa de letras donde se agarran las palabras, se las ponen en cualquier lado para querer decir cualquier cosa, con cero arreglo al peso histórico, digamos, de que puede haber querido decir socialismo en diferentes momentos de la historia y en diferentes contextos, en diferentes discusiones, ¿no? ¿De qué pasa esto? Justamente si el capitalismo es la forma natural que toma la vida humana, que está el intento de instalar este sentido común, digamos, no cabe ningún cuestionamiento posible, y ese cuestionamiento es el socialismo, es el diablo, ¿sí? Y si parece que uso este término un poco ridículo, ¿no? El socialismo es el diablo, y si parece que también hablo de esta gente como si se manejara en términos dogmáticos, casi religiosos, es porque literalmente lo hacen ellos mismos, ¿no? Hace unos días me llegaba un video de Huerta de Soto que explicaba que el Estado es el demonio. O sea, con esas palabras. Ese es el nivel también. Ese es el nivel.
El Imperio Romano socialista, el Estado es el diablo, ese es el nivel. Entonces tenemos algunos que están tan enajenados que son capaces de decirte, a la vez, que el capitalismo es el responsable de todo lo bueno que existe en el mundo. Irónicamente, reproduciendo las palabras casi del propio Marx, ¿no? Diciendo, pero mirá lo que es el mundo ahora, mirá el nivel del desarrollo de las fuerzas productivas. Sí, eso lo dijo Marx. Entonces son capaces de decirte eso, pero que cuando la realidad no se ajusta a sus expectativas, o cuando el capitalismo opera como el propio capitalismo, salen a decir que en realidad el capitalismo no existe en ningún lado. Y que en realidad todo es socialismo, ¿no? Entonces nos encontramos con esas formulaciones absurdas que comentabas vos, ¿no? Que Alberto Fernández, que es un tipo que históricamente es un socialdemócrata, más bien liberal, es comunista, de golpe es Stalin, ¿no? ¿Cómo hacen esto? Mediante un truco discursivo que ya explicamos en su momento. Lo que se hace es, y esto es interesante, lo hace muchísimo Milei, lo hacen hasta cierto punto Gloria Álvarez también, se amalgaman los conceptos a propósito en el discurso, ¿no? De manera completamente, o sea, a propósito, se nublan los conceptos y se amalgaman los conceptos capitalismo y liberalismo. Entonces se habla de manera intercambiable de capitalismo y liberalismo como si fueran lo mismo, y a la vez, en la medida que es posible, se habla de liberalismo como si el liberalismo fuera solo aquello que tiende a los preceptos de la escuela austríaca. Entonces, liberalismo es cuando escuela austríaca, liberalismo es cuando capitalismo, capitalismo es cuando escuela austríaca. Entonces, como lo de la escuela austríaca es una serie de dogmas bastante absurdos, digo, vayan y vean lo que es la praxeología o el axioma de acción, digamos, que son cosas que dan para discutir. Si capitalismo es cuando eso, y eso no se entiende, o es mucho, o sea, es difícil ver qué es, entonces capitalismo no es nada o no existió nunca, ¿no? Eso le permite a estas personas, con diferentes expresiones políticas, ¿no? Presentarse como una supuesta renovación, bajo el argumento de que este constructo que inventaron, este capitalismo que nunca existió, nunca se le permitió desarrollarse correctamente, o no se ha profundizado lo suficiente, o nunca ha existido. Digo distintas expresiones políticas porque algunos son más obscenos en esto y otros no. Digo, Milei es un tipo mucho más político, el tipo te habla del capitalismo como el orden de las cosas, mientras que tenemos a otros como Gloria Álvarez que te dicen que el capitalismo no existe. Famoso el video de Gloria Álvarez diciendo que en Latinoamérica nunca ha habido capitalismo y que el único medio intento capitalista que hubo fue en Chile con los Chicago Boys, y ella cínicamente dice que, bueno, que tuvo un costo alto. Y lo irónico de todo esto es que reedita finalmente aquella acusación que históricamente los defensores del capitalismo, o los anticomunistas en general, han lanzado contra el comunismo, ¿no? Siempre está ese lugar común del comunista haciéndose el gil y diciendo, no, bueno, tal cosa no es verdadero comunismo, tal otra no, pero finalmente esto de correr la portería, ¿no? De correr el arco, es literalmente el modus operandi del discurso de esta gente. El punto es que no pueden dar un fundamento científico a las caracterizaciones que hacen y terminan diciendo que, por ejemplo, como decía recién, que el capitalismo es el respeto irrestricto por el proyecto de vida del prójimo, la tendencia a ahorrar, la creatividad del empresario y qué sé yo. Pero incluso si aceptáramos que el capitalismo es eso, y no un modo de producción que se basa en la valorización del capital y todo lo que ya dijimos, no pueden ligar de ninguna manera esas ideas, estos deseos, con la realidad. No pueden decirnos cuáles son las potencialidades que la realidad tiene bajo su forma actual para desenvolverse en la dirección que ellos dicen que debiera, ¿no? Esto quedó claro en un debate que tuvimos, que tuvo Javier con un colaborador nuestro en nuestro canal, con un par de liberales. Me ha hecho mucha gracia, ¿no? Como habéis dicho, ¿no? Lo de cuando se critica, ¿no? Como decir, no sé, pues el funcionamiento del capitalismo en Burundi o yo qué sé, en la India, ¿no? Digámoslo así. No, eso no es verdadero capitalismo, ¿no? Y luego, por ejemplo, se ríen, ¿no? Cuando, por ejemplo, decimos los comunistas que cogiendo, por ejemplo, la crítica del programa de Gotha de Marx, cuando define las fases, ¿no? De comunismo inferior, socialismo, comunismo superior, la sociedad comunista, ¿no? Y cogiendo esa teoría de que no ha existido nunca un país comunista, sí socialistas, pero no un comunista como tal. Y ellos se ríen, ¿no? De esa teoría que decimos nosotros, la URSS no fue comunista, Corea del Norte no es comunista. No fueron. Ahora bien, cuando ellos dicen lo mismo con el capitalismo, se justifica, no, mírate el índice de libertad económica, no sé qué, pero ¿qué índice de libertad económica? Cuando ese mismo panfleto dice, por ejemplo, que Singapur
es uno de los países más libres, cuando tiene empresas estatales importantes, cuando su PIB en gasto público es súper importante también. Corea del Sur, que ha tenido incluso planes quinquenales, Corea del Sur. O sea, no sé, me parece bastante ridículo, la verdad, el nivel de esta gente y desgraciadamente muchos se lo creen, ese discurso. Pero bueno, vamos a seguir un poco adelante. Mogo, creo que la pregunta la siguiente te toca a ti. Sí, sí. Bueno, es un poco ahora ya entrando en otro clásico de los libertarios y tal, que es, bueno, ya hemos visto todos desde pequeños el sueño americano, en Los Simpson aparece, todos, que si trabajas ya verás, mira Mancio Ortega, cómo ha empezado, mira Elon Musk, cualquiera. Y nosotros querríamos preguntaros un poco, a ver, si un trabajador, si de verdad se esfuerza, si trabaja bien y tal, se puede volver rico, y un rico, si es un vago, se vuelve pobre, y si el pobre es vago, sigue siendo pobre y tal. Entonces, hablarnos un poco a ver cómo está ese sueño americano tan famoso. Yo hablé 2 horas recién, Javier, ¿querés que la dividamos esta? No, como quieras. Si pensabas responderla. Bueno, respondé. respondo esto, voy a responder lo que sigue. Bueno, a ver, que una persona, digamos, puede circunstancialmente, no sé, tener una idea, tener suerte, ser inteligente en el mercado, manejarse de cierta manera y volverse rica, eso evidentemente puede pasar. Eso nadie niega que puede pasar. El problema es que no hay forma, por la propia dinámica del capitalismo, de que esto ocurra de manera generalizada. Entonces, digamos, no se reproducirían las clases sociales como se necesita, ¿no? El capital necesita de la disponibilidad de la fuerza de trabajo para valorizarse, y la disponibilidad de la fuerza de trabajo está dada justamente por la disposición del capital, que es lo que crea las clases sociales. Vos no ves a un capitalista buscando trabajo en los clasificados del diario o en InfoJobs. Esto inclusive tiene un peso histórico muy fuerte, digamos, porque que la disponibilidad de la fuerza de trabajo se dé de la manera en que la entendemos hoy, digo, que yo diga esto que acabo de decir, que para uno sea común que X cantidad de amigos de uno tengan instalado Job Today en el teléfono, digamos, implicó, o sea, tiene una razón histórica eso, implicó que en algún momento de la historia se le arrebató a millones de personas la capacidad de reproducir por sí mismo su vida, y de una forma violenta, digamos, se lo expropió. Digamos, tenemos toda la discusión acerca de las leyes de pobre, de las leyes de cercamientos, de todos los procesos de expropiación que en diferentes formas o de diferentes maneras se han dado en todos los países del mundo, con el cual se da lugar al régimen entendido de la manera moderna de la propiedad privada. Después, claro, cuando uno va y plantea esto en las discusiones, de vuelta, esto literalmente le ocurrió a Javier en una discusión que tuvimos con Agustín Echevarne y con el chico de Lecturas Libertarias. Ellos hablaban de que la propiedad privada, y cuando se los confronta con el origen histórico del régimen de propiedad privada tal y como existe hoy, que es que básicamente unos tipos van y expropian unas tierras y le dicen a la gente que está ahí, bueno, quédate a trabajar acá, pero ahora esto ya no es tuyo, y si no te gusta te corto una oreja, y si no te gusta te clavo un fierro, y si no te gusta te tomo de esclavo, y si no te gusta te mato. Digamos. Y esa violencia se aplica, digamos, a lo largo de un par de generaciones y termina legitimando justamente este régimen de propiedad. Cuando se los confronta con esto, te dicen, bueno, que eso no es el capitalismo. Hay un desentendimiento del discurso de dónde sale el propio régimen que ellos defienden. Que eso no es el capitalismo, y ahí es cuando se empiezan a desdibujar la cuestión, que he tenido este intercambio muy gracioso, que en realidad directamente hasta se desentienden del término capitalismo, que eso es contrario a las ideas de la libertad, que aparentemente es como el nuevo eufemismo, ¿no? En fin, digamos, se desentienden de la dimensión histórica del régimen de la propiedad privada. Yo, por ejemplo, aquí hay un libro de Miguel Ángel Barcenilla, un doctorado de mi universidad y tal, y habla sobre cómo en nuestra zona, en la zona de Oyer y mía, cómo el capitalismo se afincó, digamos, aquí, y que cómo se valió de las propiedades comunales, cómo las hicieron suyas, y esto es, o sea, pruebas científicas, hechos como tal,
y luego cómo de ahí surgió el capitalismo en nuestra zona. Es decir, que es algo obvio, histórico y objetivo. Y, joder, negar eso también es que estamos ya llegando a unos niveles que, no sé. Sí, totalmente. Además, no sé, o sea, se ha creado una especie de falacia, ¿no? De que el pobre, ¿no? Es pobre al fin y al cabo porque quiere, ¿no? O sea, además es que, aparte de ser insultante, si lo dice una persona que pertenece ya a una clase, ¿no? Que te lo repita, una persona que objetivamente no tiene nada más que su fuerza de trabajo, no tiene medios de producción, y que te diga eso, es que es absurdo, porque... y entonces tú, ¿por qué no eres millonario, no? Porque no quieres, ¿no? O sea, si fuera todo cuestión de voluntades, ¿no? Al fin y al cabo, pues dejemos de estudiar el marxismo, la economía política y todo lo demás. O sea, es que es realmente patético. Y yo sí quiero aclarar, al fin y al cabo, es que, a ver, la gente tiene que entender, ¿no? Antes ha dicho, por ejemplo, Julián, ¿no? De que hay personas de que aciertan en un nicho de mercado con una idea, demás, pero claro, ¿qué es lo que está ocurriendo hoy en día? Hoy en día una persona puede, bueno, sí, puede acertar en el mercado y demás, pero consta de capital esa persona para que pueda materializar ese proyecto que tiene en mente. Seguramente no. Y tendrá que ir al banco a pedir el crédito necesario para que pueda sacar adelante ese proyecto. Y además, antes históricamente, bueno, si le encamelabas al del banco, le parecía buena idea, o mejor dicho, le parecía rentable, te concedía el crédito. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre en muchos de los casos hoy en día, sobre todo con las startups y demás, que ya ha habido varias denuncias en estos sentidos? Es que los bancos se niegan a dar ese crédito y luego impulsan ellos mismos mediante unos terceros esas mismas startups, por ejemplo. O sea, entonces, ¿dónde queda ahí realmente, ¿no? El sueño emprendimiento y demás? Y no, hay que dejar claro, ¿no? O sea, una persona no va a desbancar en la vida a Amazon del mercado o a Coca-Cola. O sea, es una cosa, no sé, es que luego dicen que el comunismo es utópico, claro, no sé, o sea, me parece un poco de chiste, ¿no? Es que además la legitimación, digamos, de este discurso en el sentido común se hace bajo la égida de la idea completamente metafísica y, para decirlo en términos, digamos, de la idea de la libertad, entendida como medio como tienen ganas, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente, digamos, esta es la idea, ¿no? Bajo un régimen capitalista, liberal, burgués, democrático, vos sos libre, técnicamente. Vos sos libre de, digamos, o sea, eso es lo que dicen, ¿no? Vos sos libre de poner tu propia empresa, de aprovechar las condiciones del mercado, de invertir, o sea, sos libre de arriesgar, ¿no? Y ahí tenemos no me acuerdo si Juan Ramón Rayo, el que decía que finalmente la diferencia entre alguien que es la diferencia entre las clases sociales tiene que ver con quién se animó a arriesgar y quién no. Y vos supuestamente sos libre de hacer estas cosas. Digamos, y técnicamente no existe ninguna diferencia entre yo, un tipo que tiene un capital gigantesco, y uno que es pobre y vive en la calle, porque en realidad todos estamos sometidos a la misma ausencia de control por parte del Estado. O sea, los tres podemos supuestamente poner una empresa si queremos. ¿Dónde queda el resto del análisis de la realidad ahí? No se entiende, digamos, porque hay que estar completamente aislado del mundo para decir que yo voy a tener la misma probabilidad de éxito que un tipo con más plata. Yo no me puedo dar el lujo de fallar si pongo una empresa. Para mí eso se vio muy claro, perdón, en los spinners, creo que se llamaban estas cosas que daban vueltas, que llevaba un montón de años ya patentados. Creo que fue una señora que, bueno, no consiguió tal, y llegó alguien con más capital y, claro, cuando se acabó la patente dijo, pues ahora la patento yo, pongo todos mis medios a disposición de esto, y así de repente tuvo un boom impresionante. Entonces, claro, ahí está la trampa, ¿no? Tú puedes patentar algo muy bueno, sí, pero vamos, los medios también hay que tenerlos en cuenta. No, pero claro, el tema de la originalidad y la genialidad y toda esta cosa de que vos te volvés rico si tenés una buena idea, eso es un discurso de coaching que, digamos, que no se lo cree, pero evidentemente uno no se lo cree si piensa 2 segundos, pero tampoco se lo cree ningún capitalista en serio. Pues nadie que sepa cómo se hacen las cosas cree que la cosa va por ese lado. Esto es directamente un discurso así medio religiosoide para divulgar, digamos, para difundir.
nada, y volviendo a eso que te decía antes, digamos, todo esto se hace, digamos, todo esto lo fundamenta esta idea medio abstracta, medio mal entendida de la libertad, como la libertad negativa, como la ausencia de imposiciones, ¿no? Que es una idea un poco tonta, un poco ingenua, una manera un poco ingenua de entender, de describir las posibilidades que dan nuestras relaciones sociales, y que la palabra es muy linda, y por eso es lo que adorna, y por eso es eso, es la bandera que los tipos llevan adelante en todo tipo de discusiones. Después, por eso creo yo que lo importante, cuando se logra tener un debate con esta gente, es confrontarlo con la limitación de esa definición de libertad y con el análisis absolutamente, digamos, ingenuo y enajenado en el sentido de que, digamos, no refleja la realidad de nadie, que hacen de la sociedad. Es que ni siquiera en realidad, ni siquiera el capitalista tiene esa libertad, digamos, absolutamente abstracta que ellos plantean. Claro. En realidad la libertad que existe en el capitalismo es la libertad para que uno pueda personificar como quiere, sin que nadie te tenga que decir cómo hacerlo, a la manera, como decía al principio, de una sociedad esclavista o servil, que uno pueda personificar como quiere la mercancía que tiene que colocar en el mercado y que tiene que reproducir a través de esas relaciones. Entonces, ahí está la libertad, digamos. Uno no tiene a un esclavista que le va a ir, bueno, hay gente que lamentablemente todavía sí lo tiene, pero el sistema capitalista no se basa en un esclavista que está con el látigo obligando a que el esclavo haga lo que él dice, sino que se basa justamente en esa libertad, en la libertad que tiene el capitalista para personificar como él quiera su capital, pero lo que tiene que hacer, lo que no puede evitar hacer si quiere seguir siendo capitalista, es reproducir ese capital. Él tiene que actuar de acuerdo a las necesidades de reproducir ese capital. Por eso decimos, está enajenado en el capital. Ese es el fetichismo, digamos, de la mercancía. Las relaciones sociales aparecen como relaciones entre cosas porque el capitalista tiene que personificar la necesidad de valorizarse del capital, y el obrero o la obrera lo que tiene que personificar es la necesidad de producir y reproducir la mercancía que tiene, la fuerza de trabajo. Lo hacen de manera libre, por supuesto. No hay una relación de dependencia personal respecto a un amo, respecto a un señor, en las relaciones específicas, específicamente capitalistas. Pero sí, la libertad que tenemos en el capitalismo tiene esa forma, una forma en la que estamos obligados a personificar y actuar de la manera que lo exige, o a intentar hacerlo de la manera que lo exige la reproducción sea del capital o de la fuerza de trabajo, en función de la valorización del capital como relación social. Yo creo que de ahí va mucho ligado, ¿no? Lo que bien decía Lenin, por ejemplo, de que tal cual son las relaciones de producción, tal cual van a ser también las relaciones sociales, ¿no? O sea, que todos marcamos acorde, ¿no?, a las relaciones de producción de un determinado momento concreto de la historia, ¿no? Ahí, por ejemplo, recomiendo, no sé si la habéis visto, la película El joven Karl Marx. Bueno, está gratuito en YouTube, si lo queréis ver, cuando en un momento Marx se encuentra con un empresario y le achaca porque tiene metido a niños trabajando, ¿no? Y Marx le dice que no debería ser así, que no debería haber niños, y le dice el empresario, ya, pero es que si yo no lo hago, lo harán otros, entonces que yo los quite no significa absolutamente nada, son así las relaciones de hoy. Y le dice Marx, no, son las relaciones de este determinado modo de producción, ¿no? Y luego se enfada el empresario con Marx y le echa la culpa a Engels y demás. Pero es que lo dice bien claro, ¿no?, en ese pequeño fragmento de la película. En este sentido, también quiero recomendar un libro del filósofo italiano Domenico Losurdo, que se llama Contrahistoria del liberalismo. Es un libro muy bueno, si lo conocéis, os lo recomiendo, que un poco va en el sentido de lo que estamos hablando ahora, ¿no?, de que cómo tal vez de las ideologías existentes hasta ahora, el que más ha predicado ese término de libertad, que hemos visto qué limitaciones tiene y qué fallas o qué errores tiene, ¿no? Pues cómo esa misma libertad que se pregonaba, ¿no?, iba con la bandera estos señores, ¿no?, pues a su vez era el que más ampliamente reproducía, y además de manera bestial y socializando el trabajo de la manera que socializa el trabajo el capitalismo, ¿no?, esa explotación del hombre por el hombre. Entonces, ¿no?,
vaya contradicción, ¿no? Ir con la bandera de la libertad, pero amparar a toda costa la explotación del hombre por el hombre, ¿no? Entonces, es muy interesante el libro de Domenico Lo Surdo y lo recomiendo a todos los que estéis viendo también el vídeo. Bueno, ya vamos terminando y vamos a una última pregunta si quiero haceros para ver si, para que os mojéis un poquito también. Bueno, ha habido distintas experiencias históricas del socialismo, ¿no? Igual el ejemplo más claro tal vez es la Unión Soviética, ¿no? Y la crítica que normalmente se le suele hacer, ¿no?, a la economía soviética en cuanto a la planificación económica que hubo, ¿no? Fue que fue una economía bastante rígida, ¿no? En ese sentido. Entonces, hoy en día, por ejemplo, tenemos el ejemplo de China o de Vietnam, que no se esconden, ellos abiertamente aceptan que tienen un capitalismo, ¿vale? Un capitalismo con un límite muy determinado, gobernado por un partido comunista, tanto en Vietnam como en China, ¿no? Luego habría que ver qué carácter de clase tiene el Estado, ya que no está la burguesía instaurada el que maneja el Estado, ¿no?, sino que es el partido con su representación, con su centralismo democrático y demás, pero vemos una clara diferencia en cuanto a la Unión Soviética. La República Popular de China, por ejemplo, no utiliza mecanismos de mercado y no lo esconde y lo utiliza a su favor, y la Unión Soviética no, utilizaba más una planificación económica en cuanto a unos planes quinquenales. Entonces, en este sentido, la pregunta que os hago es, ¿vosotros creéis mejor dicho, vosotros el socialismo que se desarrollará en el futuro, cómo creéis que será? ¿Más parecido al de la Unión Soviética, es decir, más planificación en cuanto a unos planes, ¿no?, organizado en cuanto a unos planes, o con mecanismos de mercado al estilo vietnamita, chino, el de Laos? Bueno, a ver, para empezar, nada que suceda en un momento específico de la historia puede ser igual a lo que sucediera en otro momento específico de la historia, ¿no? Entonces, está claro que más allá de esta idea, de la idea difundida, digamos, del socialismo del siglo XXI, que se difundió mucho, digamos, en el auge de los gobiernos progresistas latinoamericanos, sobre todo aquellos que se sostuvieron ligados a los altos precios de las exportaciones, etcétera, pero que no dejan de ser un eufemismo, digamos, un discurso. Más allá de eso, es obvio que el socialismo va a ser del siglo en el que sea. O sea, el socialismo del siglo XXV no va a ser ni como el socialismo del siglo XIX, ni del siglo XXI, ni de nada. Más allá de esa obviedad, evidentemente repetir recetas no es específicamente una buena receta, y esto justamente porque lo que hacemos no es tratar de llevar mágicamente o a través de la propia voluntad una serie de ideas bonitas del pensamiento a la realidad, o de ideas que nos parecen muy loables, sino que partimos de la propia realidad para, a través de nuestra propia acción, desenvolver esas determinaciones y condiciones que hablábamos antes, que tienen la posibilidad de llevarnos a un cambio en el modo de producción de la vida social en general. En cuanto a los mecanismos de mercado, bueno, la respuesta tiene que ver con lo que hablamos antes. Por un lado, de la naturalización de las relaciones sociales, en la medida en que el capitalismo es este modo de producción que se caracteriza por organizarse en función de mecanismos de mercado, la propia necesidad de mecanismos de mercado para organizar la vida es algo específico del capitalismo. Esto no quiere decir, como vos decías muy bien hace un rato, que el capitalismo vaya a desaparecer de un día para el otro, como dando vuelta a la página o por un decreto gubernamental, obviamente. Pero en la medida en la que estén vigentes los mecanismos de mercado para organizar la vida, es decir, las relaciones entre personas estén mediadas por las relaciones entre mercancías, el sujeto de la vida social va a seguir siendo de alguna u otra manera el capital. Esto no significa desestimar ninguna experiencia socialista ni nada, es un hecho, digamos, con el que hay que lidiar y que hay que afrontar, digamos, para desenvolverlo de la forma en la que nosotros creemos que debe desenvolverse.
la destitución, digamos, final de estos mecanismos de mercado como forma de organizar la vida humana es irrenunciable, digamos, para el establecimiento de un modo de producción donde sean las personas las que decidan de manera científica y democrática qué y cómo se produce, y no las propias leyes del mercado, digamos. Ahora bien, como charlábamos antes, es muy poco lo que podemos decir sobre posibles modos de producción futuros sin caer en hacer predicciones tontas o predicciones demasiado vagas, aunque no fueran tontas. Convengamos que vos nombrabas hoy la crítica al programa de Gotha, por supuesto que no se lo podría, es un texto que no se podría caracterizar como tonto, pero lo cierto es que todas las proyecciones que uno encuentra en Marx de posibles futuros comunistas son bastante vagas, digamos. No así, por ejemplo, las proyecciones acerca justamente de lo específico del capitalismo. Marx estudia el capitalismo en un momento donde es un sistema incipiente, que no existe en enormes extensiones del planeta, y él específicamente lo estudia como un modo de producción planetario, o sea, una especificidad que él pone de relieve del capitalismo es que es un modo de producción mundial. Y eso se cumplió, efectivamente, el capitalismo cubre en este momento todo el planeta y su funcionamiento específico está caracterizado por justamente este carácter global. Sin embargo, bueno, decía recién, uno rastrea, digamos, esa parte por ahí más de proyección a futuro de lo que podría llegar a ser el comunismo y encuentra nociones algo vagas. Entonces, lo que podemos hacer justamente es eso, seguir estudiando, seguir conociendo cómo funciona el modo de producción actual y en función de eso organizar nuestra acción militante, entender qué lugar ocupamos en la vida social, por qué se nos presentan las necesidades y las opciones que se nos presentan frente a ellas, por qué la realidad se nos representa de la manera específica en la que lo hace, cuáles son estas determinaciones y condiciones que operan sobre nosotros, etc. Pero básicamente lo que yo diría es esto. Si estamos pensando en un modo de producción que destituya esta situación en la cual son las leyes del mercado y los mecanismos del mercado los que determinan el desenvolvimiento de las acciones humanas, si pensamos en eso, tenemos que pensar al menos en un modo de producción donde justamente lo que prime sea la planificación, el conocimiento científico de la realidad y el desenvolvimiento de ese conocimiento en función de una producción y hasta de una transición entre un modo de producción y otro planificada. Por lo tanto, la cuestión de los mecanismos de mercado, digamos, como forma final de un posible comunismo del siglo o socialismo del siglo que sea, tiene el límite de que se está justamente trasladando a lo que ya sería o un modo de producción diferente o un proceso de transición, un elemento que es específico del modo de producción capitalista. Hay una cosa muy interesante que has mencionado, ¿no? De que, a fin y al cabo, lo que prima hoy, ¿no? En el modo de producción capitalista, ¿no? Es cómo se desenvuelven, ¿no? Las personas en cuanto a que existen las mercancías y en cuanto a cuánto producir y cómo producir, ¿no? Pero claro, miramos, por ejemplo, el caso de los tres países que he mencionado, ¿no? Que puede ser China, Vietnam y Laos, ¿no? Y vemos que hay una combinación de ambas. O sea, sí, se valen del mercado para poder un poco saber producir, cómo producir, y las relaciones se conforman en cuanto a eso, ¿no? Pero claro, hemos visto, por ejemplo, en la otra parte que he mencionado antes, Unión Soviética, ¿no? De que directamente lo hacía el Estado con sus planes quinquenales y demás de cómo producir, cuánto y con arreglo a un plan. Claro, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con China? En China existen planes quinquenales. También son de carácter indicativo, pero son planes quinquenales. Pero también existe un mercado en ese sentido también. Y, por ejemplo, si observamos el funcionamiento, el capitalismo genera unos males, digámoslo así, ¿no? Hemos hablado antes del enorme avance que suponía, como bien recalcó Marx, ¿no? Pero no deja que se coma
directamente esa propia sociedad que lo imbuya en un capitalismo puro como vamos a conocer en Occidente, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, ellos, bueno, al final tienen un capitalismo Estado, o sea, el Estado marca un poco ese modo de producción, ¿no? Pero en cuanto hay una gran diferencia, que es lo que yo quiero recalcar en este sentido, de que la clase, en cuanto el que tiene el poder, China, no es la propia burguesía, sino que es la propia clase trabajadora, ¿no? Entonces, si existiendo estos mecanismos de mercado, existiendo este propio mercado que conforma unas relaciones sociales en un país, pero estando a cargo de esos mecanismos, no la burguesía, sino la clase trabajadora, podríamos estar hablando de capitalismo en su plena esencia. Mira, yo lo que diría, a ver, nosotros no somos expertos en China, eso lo aclaro, por lo tanto no voy a hacer ni una predicción ni una valoración muy, muy pormenorizada, pero yo lo que diría es esto. Para empezar, habría que evaluar, o sea, lo que creo que habría que evaluar es si esa particularidad de China en su sistema político, en su sistema de gobierno, tiende o no tiende a justamente disolver a la necesidad de la valorización del capital como la necesidad, digamos, que estructura las relaciones sociales. Yo, para empezar, diría eso creo que es lo que, no para evaluar ahora y para decir, no, China es capitalista o China es socialista, sino que es lo que hay que estar mirando, digamos, si uno ve un proceso de este tipo. Después haría una salvedad, que es que no necesariamente la clase gobernante, o sea, los sujetos o la extracción de clase de los sujetos que ocupan los lugares de gobierno, determinan qué clase social tiene el poder en un determinado lugar. Digamos, acá en Latinoamérica hemos tenido a un presidente trabajador metalúrgico en Brasil, al presidente pobre que usaba alpargatas y tomaba mate en Uruguay. En general, ha habido gobernantes en Argentina de extracción trabajadora, pero la cuestión que habría que colocar, no sé si es tanto qué clase social o qué extracción de clase tienen los sujetos que específicamente ejercen el gobierno, sino si el capital sigue siendo el sujeto de las relaciones sociales. Esa me parece que es la cuestión. Bueno, hay que discutir esta idea, digamos. Si el sujeto, digamos, es una clase social en sí, si el capitalismo es un sistema en el que el poder lo ejerce la burguesía, o si en realidad el sujeto específico de las relaciones sociales es el capital y tanto la burguesía como la clase obrera son atributos de ese sujeto específico. Obviamente no es lo mismo ser obrero que ser burgués, y obviamente el acceso a lugares de poder para una persona que tiene plata o que tiene capital es muy diferente al de una persona que no lo tiene. Pero yo lo que podría decir, para justamente no entrar a hacer una evaluación sobre un tema que francamente, si dijera que lo domino, estaría mintiendo, y que no me gustaría dar, tengo por supuesto mis opiniones, pero no me gustaría dar una opinión mal fundamentada. Yo lo que diría es eso, puedo, digamos, plantear estos esquemas para pensar de manera más o menos general este tipo de procesos. Uh-huh. Yo sí quería comentar, nada, para ya cerrar un poco la discusión. Claro, yo creo que en parte un poco el símil, ¿no? Con los que has mencionado, ¿no? Mújica, tal, los textos. Claro, es que es muy diferente, porque si uno observa, ¿no? Al fin y al cabo, la propia naturaleza del propio Partido Comunista Chino, ¿no? Porque no es el propio Xi Jinping. El propio Xi Jinping, por ejemplo, bastante poco tiene de obrero el hombre, pero en la propia vanguardia, ¿no? Y cómo se conforma el propio partido, ¿no? Estructurado por la línea de masas y demás,
no hace directamente que unos elementos aislados, ¿no?, de la propia sociedad que pueden ser en determinado momento de un carácter de clase o de otro, sino más bien la propia clase en sí. Es decir, yo lo que venía a plantear es si la propia proletariado puede utilizar el propio capitalismo a su favor. No sé si me explico bien, ¿no? Un poco porque es lo que más se plantea en este sentido con Vietnam, con Laos, con China, ¿no? El aprovecharse mismo de los propios beneficios que puede tener, comillas, el capitalismo en un país que no está al nivel de Estados Unidos, Occidentes, o que no estaba, ¿no? Porque China ya, bueno, vemos dónde está, ¿no? Pero bueno, era un poco por donde quería tirar. Ya para terminar, no sé si queréis dar algún apunte más antes de despedirnos. No sé, Julián, yo que hablé último, te dejo. No, la verdad que no, salvo después dejar nuestros contactos, nuestras redes sociales por si quieren seguirnos, pero creo que hemos dicho todo el discurso, ¿no? Bien, y bueno, y por supuesto, de nuevo, muchísimas gracias por habernos invitado. Y bueno, también gracias por la labor que hacen ustedes con su canal también, que bueno, es absolutamente necesaria y fundamental. Y por supuesto vamos a difundirlo y recomendar su canal a todos nuestros seguidores. Pues lo mismo digo, es un placer teneros a los dos en el canal. Espero que podamos hacer otras charlas acerca, no sé, de algún tema concreto, organizar un debate acerca de X tema, porque, bueno, ya vemos, nos hemos alargado casi, no sé, 2 horas pasadas, o sea, tiene juego la cosa. Y, por supuesto, a los seguidores, seguir a los camaradas del fundido, porque merecen mucho la pena, vais a aprender bastante de economía. Yo creo que con este pequeño vídeo, entrevista, van a aprender también, pero mirar porque merece la pena y vais a aprender muchísimo, y seguirles en todas las redes sociales porque merece la pena. Entonces, nuevamente, todo un placer haberos tenido en el canal. No sé, antes de que cierre la entrevista, Julen, ¿quieres decir algo? No, nada más que agradeceros otra vez y bueno, esperemos que nos sigamos viendo las caras en estos formatos y bueno, yo seguiré viendo en YouTube, así que muchas gracias por vuestra labor también. Gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes. Pues nada, camarada, lo vamos a dejar aquí. Nos veremos las caras más adelante, acercado con otro tema, ya le daremos un poco al coco. Y pues nada, un placer lo dicho. Cerramos aquí la entrevista. Que paséis buen día, que paséis buena noche y saludos, camaradas.